creencia nunca es respetable con respecto a la sabiduría, al saber, al buscar, al dudar. De modo que para mí todo lo que son dogmas no son respetables. Los dogmas no son respetables nunca. Los de mi partido, los de mi ideología tampoco. Ningún dogma. ¿Podrías indicarnos tu nombre, apellido, lugar de nacimiento y fecha? Vamos a intentarlo. Venga, por favor. Mi nombre es Andrés Augusto Vázquez de Sola y Domingo. Pero debo de decir una cosa. Lo del Augusto me molesta muchísimo, pero es que desde tiempo inmemorial, mis abuelos, mi padre, todo el mundo, el primogénito se llamaba siempre Andrés Augusto. Y a mí me tocó porque soy primogénito de mi hermano, y entonces pues soy Andrés Augusto. Pero el Augusto me lo quito. Yo siempre he estado Augusto, pero nunca Augusto. Y lo de Vázquez de Sola no es un apellido compuesto de aristocracia. Yo cuando nací me llamaba Andrés Vázquez Domingo. Pero hay dos razones. Una, que mi padre, que era poeta y escritor, escribió un día: yo quiero que mi hijo sea lo que yo quise ser y nunca he sido. Escribió esa frase y a mí me emocionó muchísimo. Y cuando empecé a trabajar bien y tal, pues dije, quiero llevar el apellido de mi padre. Y entonces me gasté mi dinerito y me uní los apellidos. Pero no quiero presumir de aristócrata porque no lo soy. Soy de una familia acomodada, de derechas y de orden, que decían ellos, y eso es lo único. De modo que nada, nací en San Roque el 25 de julio de 1927, antes de ayer. Pues mi entorno familiar era de un entorno por parte de mi padre, de la familia de mi padre, de derechas y de orden, que decían ellos. Pero de derechas no significa reaccionario. Mi padre era un hombre honesto, que yo estoy seguro que si hubiera vivido hoy sería comunista. Lo que pasa es que en la época en que vivió no se tenía... Él era abogado, ¿no? Era un hombre además muy culto, hablaba varios idiomas, lenguas muertas, hablaba latín y griego y sánscrito, pero en cambio cultura política tenían poca. Entonces, si eras de personas de orden, personas serias, pues eras de derecha. Ya está. Pero por parte de mi madre, por el contrario, eran republicanos. Yo soy periodista, aparte entera, incluso he tenido todas las profesiones dentro del periodismo, todos los oficios dentro del periodismo, es decir, que desde corrector hasta director, he sido de todo. Pero mi especialidad es el dibujo satírico político. Por eso en España he fracasado. Porque en España ni ahora ni nunca ha habido verdadera libertad. Libertad para decir la verdad. Aquí se puede decir todo lo que quiera, ofender todo lo que quiera, pero la verdad no. No, ni con el PP, ni con el PSOE, ni con el Sursum Corda. Yo no tengo educación ninguna académica. Nada, yo soy oficialmente analfabeto. Yo hice el ingreso en el bachillerato y el primer curso ya 2 veces. Y me trajeron aquí interno en el Sacromonte. Yo vivía en San Roque, vivíamos en San Roque, y me trajeron al Sacromonte, a la abadía, para que estudiara. Era ilustre colegio de teólogos y juristas. Y en ese ilustre colegio de teólogos y juristas hice mi primer curso de bachillerato y luego se acabó. Ya no he estudiado nunca más. He leído
he tenido profesores que me ponían mis padres para obtener una cultura general y tal, pero no tengo profesión ninguna. Ingresé en la escuela de periodismo con un examen, porque no tenía el bachillerato. Aprobé a la segunda, también. A la primera no, porque yo no tuve el valor de escribir yo mismo mi memoria, mi autobiografía. Entonces me la hizo un primo mío. ¿Te la hizo un primo tuyo? Sí, y se notó y me suspendieron. Pero luego la segunda ya la hice por mi cuenta y precisamente hice mi memoria tal como la hice, luego se publicó en Francia con el nombre de La triste vida de un hombre triste. La triste vida de un triste. Y entonces ya ingresé en la escuela de periodismo, porque soy amante de la verdad. Amante de la verdad. Buscar la verdad donde esté. Dudar siempre de todo. Te lo decía antes, hablando entre nosotros. Dudar, la duda, la duda, la duda. Esa es la mayor virtud que podemos tener, es la de dudar. Dudar e intentar buscar la verdad. Siempre. Dudar de todo. Y actuar en conciencia. En cada momento. Sin perjuicio de equivocarse. Uno se equivoca y rectifica. Y rectifica, honradamente rectifica. Perdona, me he equivocado. Y no pasa nada. No pasa nada. Lo que no se puede es mantener la mentira o mentir conscientemente porque te pagan por mentir. ¿En tus inicios? Sí. Cuando salí de Patria estuve un tiempo en La Verdad de Murcia. Y porque todo eso eran trasladitos no siempre voluntarios. Y luego en Madrid trabajé en El Español, antes de irme, antes del exilio, trabajé en El Español, que por cierto me echaron porque ahí tiene yo no sabía lo que era la política, de verdad, sino simplemente lo que yo veía. Y trabajando en El Español, el director dice, bueno, pues la semana que viene vamos a hacer un número, o el mes que viene, la semana que viene, sobre el glorioso movimiento. Y yo digo, Dice, ¿de qué te ríes? Digo, no, que has dicho glorioso movimiento, como se dice, mi santa madre, que son cosas que me suenan un poco cómicas, Dice, el movimiento, y lo entendemos, pero glorioso. ¿Es que tú no crees que fue glorioso movimiento? Digo, bueno, sí, lo sería, pero no hace falta decirlo, como decir la Santa Iglesia, la Santa Madre Iglesia. Pues dice la Iglesia y ya está. Mi madre, mi padre, mi señor padre, mi señora madre, pues no. Ah, muy bien. Y cuando termina, digo, bueno, ¿y para la semana que viene yo qué hago? Y me dice, nada, ya he visto que sobre el movimiento no tienes nada que hacer. Bueno, muy bien. Pasa la semana siguiente y me dice, ¿y yo qué hago acá? Dice, mira, quien no cree que el movimiento fue un glorioso, no tiene nada que hacer aquí. Digo, pues me lo podía haber dicho antes porque tengo varios hijos que tienen que comer. De modo que, total, que me echaron. Luego trabajé también en el Diario Madrid, que se comportaron muy bien conmigo. El Diario Madrid fue maravilloso. Bueno, trabajé también en Gráficas Espejo, en 10 Minutos, Marisol, Gran Mundo. Y ahí conocí a Paco Narbona, que era un hombre que pasa, para mucha gente pasa por falla, porque efectivamente era un dirigente en los periódicos y tal,
pero era un hombre conmigo maravilloso, sabía cómo era yo y me protegió y me ayudó muchísimo. Bueno, espérate, también estuve en televisión Claro, en aquella sí, época. la parte más, En aquella época. popular. También, sí. También hacía, que fueron precisamente cuando me echaron de Gráfica a Espejo, Sí. me quedé sin trabajo, padre de 4 hijos, y yo no podía quedarme sin trabajo. Entonces me fui andando, desesperado, triste, andando hacia casa. Y pasé por delante del Diario Madrid. Sí. Entonces me paré y digo, aquí no hay dibujantes, porque yo lo que hacía era oficial, vamos, más que nada era dibujar. Aquí no hay dibujantes, pues voy a presentarme. Me presenté, hablé con el director y me dice, bueno, pues sí, pues precisamente estábamos pensando en buscar, en hacer dibujos, pues pásate por aquí la semana que viene. Digo, no, ahora me he quedado sin trabajo, estoy en la puta calle y necesito trabajar. De modo que discute con el redactor jefe, con quien sea, charla, haz lo que tengas que hacer, yo me espero y tal. Pues dice, pues nada, pues siéntate, llamo al redactor jefe, llamo en fin, a varios, al gerente, charlaron y me dijeron, pues sí, de acuerdo, empiezan mañana. Y ya me fui, salí loco de contento, pegándole patadas a las latas que no encontraba. Loco de contento. Y ya digo, bueno, pues es mi día de suerte. Pasé por delante del pirulí de la televisión y digo, pues aquí entro también. Y entré sin saber lo que iba a decir, lo que iba a proponer. Me presentaron a uno y que era, yo qué sé, quién sería aquel, y le dije, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, tal. ¿Y eres capaz de hacer caricaturas? Pues sí. En 10 segundos. Digo, en 10 segundos y en medio segundo, yo lo que sea. Pues venga, de acuerdo. Y me pusieron una cosa que yo no me acuerdo, se llamaba La Noche del Sábado, yo no me acuerdo cómo se llamaba aquello. La cuestión es que yo hacía caricaturas de la gente que iba a salir, y yo los presentaba con mis caricaturas. Unas caricaturas malísimas porque tenía que hacerlas en pocos segundos y aquello era desastroso, desastroso. Porque además me daban bromas, que era que me decían quién iba a salir y yo tomaba algunos apuntitos así en mi cabeza para saber lo que iba a hacer y luego me sacaban a otro y me hacían esto de la broma y aquello, las cartas que yo recibía eran de ofensa y tal. Además, el único que me veía era Franco en aquella época, porque todavía no había televisión para nadie. En fin. Fue un día de suerte. Sí, que luego allí mismo alguien que yo pensé que era un policía, pero era el jefe de plató, me anunció que iban a detenerme y que me escapara de España como pudiera, antes de que me detuvieran. Yo siempre he creído que era un policía, pero luego me enteré por Forges que era su padre. Era el padre de Forges, que era el director, el jefe de plató, que fue quien me lo anunció. Entonces, yo lo consulté con el director del Diario Madrid y él me dijo, bueno, pues mira, te vas a ir abiertamente y de esa forma no te detendrá la policía, porque irá toda la prensa contigo y tal. Y organizamos que me iba a París, haciendo reportajes por todos los pueblos donde pasar, andando, haciendo reportajes de mi viaje, una crónica de viajera. Y así lo hicimos y de esa forma me marché a París, andando. Salida a Puerta del Sol, en Madrid, del kilómetro cero, con un notario que vino a ver si llevaba dinero, para ver que no llevaba nada, y que me iban dando sin nada, y a ver si podía vivir hasta llegar a París. De modo que así lo hicimos. Pues en París muy mal, porque precisamente yo me fui de aquí tranquilamente,
Pero al llegar a Po, me hicieron, claro, como yo salía en todos los periódicos, andando y llegando a los pueblos y todas estas cosas, pues ya me esperaban. No, antes, al llegar a Jaca, hubo una emisión de radio en la que había artistas y tal, y yo hice mi última, me hicieron una especie de despedida en Jaca. Y yo hablé más de la cuenta. Dije lo que pensaba del régimen y tal, igual. Y al salir me esperaban unos chicos en moto que me llevaron hasta la frontera, hasta pasar la frontera. Al llegar ya a París, yo tenía que recibir un dinero del periódico en el consulado español. Pero al llegar me dice, cuando llegué, ¿sabes lo que significa alta traición? Y dije, sí, sé lo que significa. Lo que hizo Franco el 18 de julio de 1936. Sal de aquí, no sé qué, ya me echaron de mala manera, sin cobrar, y me vi en París sin una perra gorda, muerto de hambre, sin saber qué hacer. Me fui a dormir al Pont Neuf, allí con los clochards. Hubo uno que me enseñó a abrir coches para poder dormir. Y en un coche, en fin, que me lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Muchos días de hambre, sin comer ni beber, hasta 6 y 7 días sin comer ni beber. Muy mal, muy mal. Pero encontré también gente estupenda, de los que siento no acordarme el nombre. Es la vejecilla. Pero se lo agradezco desde aquí sin saber su nombre. Era un anarquista y francmasón que era pintor de brocha gorda, que me ayudó, que me hizo trabajar con él sin yo saber hacer de mi trabajo. Me pagaba, me recibió en su casa, se portó conmigo maravillosamente bien, sus hijas, y en fin. Y luego trabajé con otro también, un italiano, antifascista también, nada más que tal. En ese sentido tengo que agradecer individualmente a mucha gente individual. Vivía como podía. Pero cuando empecé a trabajar como albañil, como peón de albañil, me caí del andamio y me caí para adentro, afortunadamente. Y me llevaron al hospital. Allí el médico, lo he contado muchas veces, pero en fin, lo tengo que contar otra vez porque lo tengo que contar otra vez. El médico me preguntó mi profesión y le dije journalista, y se echó a reír y le dice a la enfermera, escribe journalier. Y digo, oui, monsieur, journalier du journalisme, si vous voulez. Entonces se dio cuenta efectivamente de que yo no era un analfabeto total, lo era casi, pero no del todo. Y entonces me preguntó, ¿y cómo está aquí? En fin, ya le expliqué. Y cuando me pidió ver los dibujos, pedí que me los llevaran, los llevaron. Y me dijo, pues ustedes deben ir al canal a llevar esto. Lo llevé, inmediatamente me contrataron y bueno, y a partir de ahí ya empecé a vivir. Porque yo mi vida se limita al tiempo que estuve en el canal. Sí. Para lo bueno y para lo malo. Sufrí lo que había que sufrir y gocé muchísimo. Y sobre todo viví la libertad más absoluta. Yo te puedo hablar del canal o de Le Monde, que es donde yo he trabajado, sí, y de'. Son los 3 periódicos donde yo he trabajado más tiempo.
Y en el canal todo había que constatarlo absolutamente. Todo lo que sabíamos era, la gente muchas veces se chivateaba. En el canal era el confesionario. Era, la gente cuando no estaba de acuerdo con algo no escribía al defensor del pueblo ni a... escribía al canal Anchenet y denunciaba. Y entonces teníamos en la redacción más investigadores que periodistas. Investigadores que se dedicaban a hacer dossiers completos de todo lo que se nos denunciaba. Y a partir de lo que sabíamos, constatado, llamábamos a los interesados, al ministro, al presidente de la República, al artista, a quien fuera, se le llamaba al banquero, oiga usted, tenemos contra usted esto y esto y esto y esto y esto, con documentos. Y le presentábamos los documentos. Y si él nos contestaba, pues si lo publican, voy a los tribunales. Ah, pues entonces lo publicamos. Y si nos decían, no, mire usted, esto se justifica de esta forma y de otra, cogíamos los dossiers que nos habían costado muchísimo dinero hacerlos y se tiraban a la papelera. Pero yo he trabajado en el canal Anchenet fijo durante 30 años casi. Y me autorizaban a dibujar en Le Monde para que pudieran verse mis dibujos en España. Pues como el canal no podía venderse aquí, pues me autorizaron especialmente para eso, para que pudiera estar. Y trabajé en Le Monde para eso. No, y regresé. El mismo día. El mismo día me vine. Pero yo pensaba que en España iba a cambiar todo. Pensé que iba a haber un cambio completo. Y no fue así. No fue así. Al principio, al venir, me llamaron todos los periódicos importantes, todos. Me llamaron para publicar. Y empecé a publicar en Diario 16, en El Independiente, en El Mundo, en ¿cuál más? En ABC. En ABC me invitaron a comer un día y con toda la prosopopeya, pero cuando me oyeron hablar, no hablamos de contratarme, nada. Pero en fin, me recibieron muy bien, me invitaron con Mingote, que vino, Máximo, vinieron mucha gente, ¿sabes? Pero luego no me llamaron nunca para. Pero en todos los periódicos donde estuve 15 días. En cuanto empezaba a dibujar y a escribir, pues me echaban. ¿Fuiste procesado por delito de injuria? Sí, pues es que publiqué unos dibujos de buen o mal gusto. Me da igual. El humor no tiene por qué ser de buen gusto. Entonces, pues publiqué pues, a Felipe González cuando decía de entrada ni hablar. Así sí. Bueno, pues lo puse simplemente a cuatro patas y luego entrándole algo pues, y diciendo así sí, bueno. Entonces, y otro, pero en fin, por lo que me procesaron sobre todo es porque había dos dibujos sobre todo, uno en el que se veía una señora que se veía a 7 leguas, que era una prostituta, con 2 niños de la mano, 2 niños sin cara para que no me pudieran decir que se parecía a fulano ni a mengano, y decía, cuando seáis mayores votaréis sí a la OTAN. Y debajo decía, como todos los hijos de puta. Y otro en que se veía un tío con unos cuernos muy grandes, decía, yo voto sí a la OTAN. Y debajo, como todos los cabrones. Y me procesaron por decir, por injurias a su excelencia, el jefe del gobierno, y a sus primeros ministros. No, mire usted, no.
Pero vamos a intentar ver pues esos epítetos que casi siempre se le han otorgado. Uno de ellos es el de esperpéntico. Es como el adjetivo que más se repite en las distintas críticas que he podido leer o consultar. Un momento. Sí. Además, bueno, en este caso se habla de la cosmovisión de Valle Inclán, de que refleja un poco ese sentido. La risa irreverente. Y además suelen destacar mucho el elemento de contrapoder, de oposición, en los mensajes que emiten tus propias obras. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con esos adjetivos que identifican? Pues no lo sé. No lo sé, porque yo creo que cada uno es libre de calificarnos a cada uno como quiera. De modo que acepto cualquier cosa que se diga, bueno o malo. Víctor Hugo decía que hablen, aunque sea bien. De modo que no importa que digan. Pero efectivamente yo creo que la prensa en general, no digo yo, digo la prensa en general, debe ser un contrapoder. Y no unos payasos para asegurar lo que quiere el poder. Mira, yo lo que más admiro en este mundo no es a los filósofos, ni a los artistas, ni a los futbolistas, ni a los toreros, ni a los artistas de circo. Para mí las personas más admirables que hay son los pedagogos, son los maestros. Un maestro de escuela, para mí, yo me pongo de rodillas. Creo que es lo más grande. Trabajan en lo más difícil que se puede trabajar y trabajan para la posteridad. Trabajan para que mañana haya hombres mejores que nosotros.